Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre lo que comentó en una reciente entrevista el Papa Francisco sobre el celibato sacerdotal y la homosexualidad y qué quiso decir cuando dijo que en la iglesia caben todos, 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 todos. Además, el cardenal Müller habla sobre el signo de la sinodalidad y dijo que siempre se habló mal de los sacerdotes, incluyendo el mismo Papa lo hizo. Así que esto estaremos abordando en este momento, lo cual también antes de hacerlo, los invito para que se agreguen al canal y cada día seamos más, y les agradezco a quienes ya lo han hecho, así como sus comentarios. Vamos a iniciar con el Ave María tradicional. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, iniciamos con una reciente entrevista que otorgó el Papa Francisco, donde hablaron de diferentes temas. Uno de los temas fue el celibato sacerdotal. Como sabemos, pues por décadas ha estado, ahora vamos a decir, en tela de juicio, que se pone, se quita, se deja opcional. ¿Cómo es esto? Pero sobre la cuestión específica que habló el Papa Francisco sobre la cuestión del celibato, señaló que se trata de una ley positiva, aunque no es una ley natural. Los sacerdotes en las iglesias católicas orientales pueden, estoy leyendo textualmente, pueden casarse. En cambio, en las iglesias occidentales hay una disciplina desde el siglo XII. Creo que comenzó con el celibato, pero es una ley que se puede quitar, no hay problema. No creo que ayude, porque el problema es otro, no ayuda. Entonces, esto es lo que comenta el Papa Francisco. Tiene razón, en las iglesias orientales es opcional vamos a decir, el celibato. El sacerdote puede mm, casarse o puede elegir no casarse o permanecer, como decimos, soltero o célibe. Los obispos, en algunas, casi la mayoría, no sé si todas, pero yo sé que la gran mayoría tienen que ser célibes, es decir, no tienen que ser casados para llegar al obispado o ser obispos. Así que esta es vamos a decir, esto tiene razón el Papa Francisco, y se viene practicando no solamente desde el siglo XII, sino ya desde mucho, mucho antes, esto de el celibato, y sí se institucionalizó a partir del siglo XII, pero esto se viene practicando desde un principio, porque no todos los apóstoles, incluyendo, no eran casados, no todos. ¿No? Sabemos que Pedro, por ejemplo, en los textos bíblicos, donde se nos hablan de que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿no? Entonces, muchos han sido, al principio eran casados y otros no lo eran, así que no hay como decir, todos eran célibes dentro de los mismos apóstoles, o todos eran casados dentro de los apóstoles que eligió nuestro Señor como tal. Les recuerdo también que la Iglesia Católica no es Roma solamente o el Vaticano solamente. La Iglesia Católica es un conjunto de iglesias mucho más amplia, mucho más grande que lo que puede abarcar la Iglesia Católica de Roma. Generalmente los protestantes dicen, oh, la Iglesia Católica esto, la Iglesia Católica, lo que se refieren o están pensando, tienen la idea que solamente es Roma o en el Vaticano, como está la sede. Sin embargo, la Iglesia Católica es mucho más amplia, como 24 iglesias aproximadamente, mucho más amplia. Pero nosotros pertenecemos al rito romano o rito latino. Entonces también
hay muchos ritos, rito caldeo, rito siriaco, rito siriaco maronita, hay armenio, hay ambrosiano, hay copto, hay etiopiano, hay rito constantinopolitano, sirio occidental, sirio oriental, en fin, hay muchos ritos dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica funda nuestro Señor con sus 12 apóstoles y luego conforme se va acrecentando la predicación a lo largo de los siglos, pues va haciéndose, ¿no? Más grande y cada una celebra el rito católico conforme a su región. Entonces, así que las iglesias, vamos a decir, occidentales que están en comunión, orientales, perdón, que están en comunión con Roma, que están en comunión con el Papa y son católicas. O sea que este es un término que tiene razón el Papa cuando dice las iglesias católicas orientales, ¿no? Entonces, así que esto nomás para que veamos qué tan grande es nuestra iglesia católica. No nos vayamos con los mexicanos decimos con la finta, con la idea, mejor dicho, de que la iglesia católica es Roma o el Vaticano. No, esto es mucho más grande la iglesia católica, lo cual debemos también no solamente por número, pero o cantidad, pero sentirnos orgullosos de ella que pertenecemos a la que nuestro Señor Jesucristo fundó. Ahora, también al Papa se le preguntó sobre las parejas homosexuales. Le sacó la vuelta, ¿no? Un poco, más bien toda la vuelta. Pero dijo que, o mejor dicho, aclaró cuando él habló, recuerdan, hace unos meses o en el verano, cuando fue la reunión internacional juvenil, en Fátima, donde dijo que pues en la iglesia caben todos, ¿no? A veces hizo una gran euforia, ¿no? Él dice, ¿qué es lo que se refiere? Textualmente le leo, cuando digo todos, es la gente. La iglesia recibe a la gente, a todos no pregunta cómo eres. Entonces cada uno crece y madura interiormente en su pertenencia cristiana. Es cierto que hoy en día está un poco de moda hablar de esto. La iglesia recibe a todos. Otra cosa es cuando hay organizaciones que quieren entrar. El principio es este, y la iglesia recibe a todos los que pueden ser bautizados. Las organizaciones no pueden ser bautizadas. Saca un poquito la vuelta, ¿no? Cuando dice todos, ¿no? Sí, todos somos bienvenidos, no solamente los que pueden ser bautizados, sino también los bautizados ya. Eh, Él dice que cuando hay una maduración interior, entonces pertenencia cristiana, ¿no? No solamente en la vivencia interior, sino también en el comportamiento, en la diferencia, ¿no? Y tenemos las escrituras donde Pablo dice quién puede entrar a la iglesia, perdón, al cielo y quién no, y por ende, pues a la iglesia también, ¿no? Pues estamos en la iglesia triunfante. Entonces, eso es lo que aclara el Papa Francisco, como siempre no muy claro, siempre ambiguo al respecto. Pero vamos a otro asunto en el cual el cardenal Müller estuvo presente ahí en el Sínodo de la Sinodalidad, donde él dice que pues siempre se habló mal de los sacerdotes. Esto lo concedió en una entrevista al nuevo Busola Cotidiada, donde habla pues, de diferentes temas y habla sobre el sínodo de la sinodalidad, que recién terminó la primera etapa, por decirlo así, o la primera reunión, que fue prácticamente todo el mes de octubre, y se va a terminar el próximo año, en el 2024, también en octubre. De ahí puede redactarse algún documento y qué es lo que va a suceder. Todavía no sabemos, todo está en el aire. Asumo que los que o fueron parte del sino de la sinodalidad, pues tienen tarea ahora que hacer, ¿no? Incluyendo los obispos y los laicos que participaron.
Eh, Monseñor Müller afirma que no es realmente un sínodo de obispos, advierte que se hizo mucha propaganda a la organización a LGTBI y todo el clero fue objeto de constante ataque, incluido de parte del Papa. Y también advirtió que se busca llegar al modelo del cristianismo protestante, donde se invierte ahora sí, la pirámide, donde ya no es jerárquica, sino al contrario, a la hora de la jerarquía lo ponen arriba, que son los laicos. Y nuestro Señor Jesucristo, sabemos por las escrituras y por todos lados, y por la doctrina y por la teología y por todos lados, que es una iglesia jerárquica. Él, su sucesor, puso a Pedro y sucesivamente a los restos de los apóstoles, que los consagra obispos para que ellos tengan la facultad de consagrar a otros obispos, y conforme fue expandiéndose el cristianismo, pues iban poniendo obispos en las ciudades o regiones donde ellos dejaban para continuar con la evangelización en el mundo. Así que uh, a esto es jerárquico. Ahora, para invertir este papel, o sea, para invertir el triángulo o la pirámide, pues para esto es o ha sido el sínodo de la sinodalidad. Vamos a justificar, no la podemos así como nosotros arbitrariamente hacer, no, vamos a invitar a todos a un sínodo llamado sinodalidad y vamos a crear una doctrina para invertir la estructura de la iglesia, como lo he dicho en otros videos también. Y de esta manera, pues todos estamos de acuerdo, todos avisados, pues la invertimos, ¿no? Pero va a ser, si es así, que el clero, pero en el laico está arriba, en la pirámide, va a ser más complicado, porque ¿cómo va a funcionar en la vida práctica? Generalmente se dice, ok, el Papa eligió al obispo fulano de tal para que dirija, o sea, el obispo de la diócesis fulana, ¿no? El Papa eligió a fulano para que sea al obispo, para que sea el dirigente de X ciudad, ¿no? En la conferencia X total, así siempre. Ahora, ¿qué es lo que se va a decir? Los laicos eligieron al obispo fulano de tal para que dirija la diócesis X. O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el conclave? O sea, ¿cómo en la vida práctica, si así quiere el Papa y todos sus obispos liberales y modernistas, quieren invertir la pirámide? ¿Cómo va a ser en la práctica? ¿Quién va a elegir al nuevo Papa, vamos a decirlo así, en el cónclave? ¿Va a estar también los laicos? ¿O solamente los laicos pueden elegir? ¿O un mix de obispos o cardenales y eh, laicos? ¿Cómo es en la vida práctica? No importa tanto en el papel, pero en la vida práctica, ¿cómo va a ser? O sea, el papel va a reflejar lo que en la vida práctica se está haciendo, se quiere hacer para ponerlo en marcha. Pero en la vida práctica, ¿cómo va a ser? Este es un trabajo para más largo tiempo. Quizás no lo veamos ni en el próximo cónclave, quizás no lo veamos en nuestras vidas. Pero con las nuevas generaciones se están ya educando que hay una sinodalidad y hay una inversión de la pirámide jerárquica. Y para eso, pues, se ha creado pues, teología y todo este sínodo que ha durado años, prácticamente. Y por eso, el cardenal Müller advierte que es su pura ilusión pensar, les digo textualmente, modernizar la verdad del Evangelio con la ayuda de filosofías relativistas o antropológicas ideológicamente corrompidas. Basta ver con las realidades locales, dijo, estoy leyendo textualmente, donde prevalece esta teología progresista, seminarios vacíos, desaparición de la vida monástica, abandono de los fieles en la iglesia. Y no es que a veces se van a otra iglesia de otra denominación protestante, sino que simplemente dicen, no voy a ninguna. Me declaro, vamos a decir, ateo, ¿no? O anti-iglesia.
Él dice que, por ejemplo, en Alemania hay 13 millones de católicos menos. O sea, 13 millones de católicos en 50 años se han perdido o han dejado la fe católica. Pasando que en 1968 había 33 millones, ahora solamente 20 millones en el 2023. Y estos son los números en un país solamente Alemania, ¿no? Y por ejemplo, en Suiza también ha bajado los números. En el 2022 representó una caída del 1.3% en cuanto a católicos en Suiza. Se reduce ahora a 2.89 millones de una población de 8 millones de habitantes. Entonces, en todo el mundo, las cifras, los números, están cayendo. ¿Por culpa de la sinodalidad? No, por culpa de que viene arrastrándose de décadas todo este progresismo, la infiltración a, a la iglesia por parte de masones, la infiltración de quienes no tienen, no son ni siquiera católicos y se infiltraron pagados para poder escalar las diferentes, ahora sí, es, escalas dentro de la jerarquía de la iglesia hasta llegar donde han llegado. Entonces, el, el cardenal Müller dice textualmente, dice, con este sínodo se ha querido cambiar la estructura jerárquica de la iglesia, lo que les explicaba anteriormente. Se toma como modelo la iglesia anglicana o protestante, pero lo que vemos es que la sinodalidad destruye la colegialidad. Exactamente, exactamente lo que dice el cardenal y lo que les comentaba, ¿no? Siguen el modelo anglicano protestante, luterano, calvinista, entre otros. No las pequeñas denominaciones chiquitas que andan por ahí en el mundo, sino este modelo de protestante anglicano, ¿no? Eso es a lo que se quiere llegar. Entonces quiere decir que Enrique VIII tenía razón, quiere decir que Martín Lutero tenía razón, quiere decir que Juan Calvino tenía razón. O sea, 500 años después se les está dando la razón con este signo de la sinodalidad. Así que no es solo el Papa quien gobierna la iglesia, como pretenden hoy algunos aduladores del Papa Francisco, sino que también los obispos locales tienen la responsabilidad, dice el cardenal, sobre toda la iglesia. Esta es la razón por la cual el Papa Pablo VI implementó el Concilio Vaticano II, o sea, sabemos que lo inició Juan XXIII, lo sigue Pablo VI y establece el sínodo de los obispos. Pero los obispos han recibido la consagración para gobernar y santificar la iglesia. Correcto, no los laicos, no los hombres laicos ni las mujeres laicas. ¿Sí? Los obispos, y a través de sus obispos, el sacerdote o el párroco. Y a través del párroco, cuando ya es muy numerosa la parroquia o la feligresía, también está el diácono, o sea, el diaconado, sacerdote, obispo. Esa es la ordenación, ¿sí? Entonces, si quieren, dice el cardenal, si se quiere hablar con los laicos, también hay otros instrumentos. Por ejemplo, la Comisión Teológica Internacional, o sea, no tiene que ser un sínodo para hablar con los laicos o que se reúnan con los laicos para que nosotros expresemos tal cual lo que creemos, como pensamos, etcétera. O se puede crear otras instituciones, no hay problema. Pero el sínodo tiene otra naturaleza y el Papa no puede cambiar la estructura sacramental de la iglesia. No puede dar autoridad episcopal al que no es obispo. O sea, los laicos no somos obispos. ¿Sí? No puede, dice el cardenal Müller, no puede dar autoridad episcopal a quien no es obispo. Por eso existe claramente la jerarquía, obispo, sacerdote, diácono. Nada más. Lo de cardenales, todo eso sabemos que es para ayudar al Papa como un asunto administrativo, pero no es una ordenación episcopal para cardenal, eh, para, para Papa, ¿no? Entonces,
Así que los obispos, quien es considerado llamado un papa, y todos los cardenales son obispos, todos ellos son obispos, todos son obispos. O sea, todos los obispos de la iglesia, estén en una diócesis o no estén en la diócesis, siguen siendo obispos y son llamados a gobernar y santificar a la iglesia. Y esto en las iglesias también locales. Concretamente, el cardenal en la entrevista, en resumen, dice que de todos los males que existen en el mundo, la iglesia, o sea, es culpa, mejor dicho, al final la culpa es de la doctrina de la iglesia. Es decir, Dios que creó al hombre y a la mujer, ¿cómo se abordan cuestiones así? O sea, dice el cardenal, textualmente le leo. Los LGBT se erigen en verdaderos intérpretes de la palabra de Dios, pero transmiten una antropología perversa y falsa, dice el cardenal. No se interesan por las personas, por su salvación. Estoy leyendo textualmente, sino que instrumentalizan a las personas con problemas para afirmar su ideología. Quieren, en otras palabras, destruir la familia y el matrimonio. Y por eso el cardenal interroga, me parece válida esta pregunta. Ok, en el sínodo de la sinodalidad se habló mucho sobre la homosexualidad, de las organizaciones, y todo eso. Pero esa es una pregunta que a mí me llama la atención. Él dice, les leo textualmente la pregunta del cardenal Miller. ¿Por qué no se invitó a las personas que fueron practicantes homosexuales y luego se recuperaron su heterosexualidad y que han escrito libros y dan conferencias sobre su experiencia, como Daniel Watson en su libro ¿Por qué no me considero gay? ¿Cómo recuperé mi realidad sexual y encontré la paz? De Cantagalli en el 2018 sacó su libro. Así que, ¿por qué no se invitaron a ellos? Es lo que el cardenal Miller interroga, porque ese no era el asunto. El asunto es como liberal, ¿sí? El cardenal dice que el padre James Martin, norteamericano, conocemos que es muy pro LGTB, estaba ahí solo para hacer propaganda, para platicar, para hablar, pasar, me imagino, flyers o panfletos, perdón, y hacer su propaganda. Nunca habló sobre la gracia, la salvación para este tipo de personas, solo sobre la iglesia debe aceptar. O sea, solo la iglesia debe aceptar así. Entonces se vuelve a preguntar, se hace otra pregunta al cardenal y dice, textualmente le leo, ¿cómo puede ser la esposa de Cristo el objeto de nuestras diatribas? No es la iglesia la que debe cambiar, sino nosotros los que debemos convertirnos. Exacto. No es cambiar la estructura de la iglesia y a crear una doctrina para cambiar la estructura, sino que lo que debemos de cambiar somos nosotros, las personas. ¿Y cómo vamos a cambiar? Desde nuestro pensamiento o forma de pensar hasta nuestras actitudes. Y también habló que en el sínodo de la sinodalidad se habló mal de los sacerdotes en general, y también lo hizo el Papa, habló mal de los sacerdotes. Se cree cree el cardenal Müller, que el documento final hay algunas palabras buenas y es obra de los redactores, porque muchos se quejaron también, porque el tono general del sínodo fue muy negativo. Se hace una caricatura del sacerdote católico. Entonces, pero si fuera una casta en contraste como si fuera una casta privilegiada, en contraste con los laicos.
Y en realidad, dice el cardenal, somos una comunión, pero con una especificidad. Textualmente le estoy leyendo, porque no todos han recibido esta potestad sagrada. Aquí está la diferencia con el protestantismo. O sea, los protestantes en general niegan esta diferencia esencial del sacerdocio universal de los fieles. Lutero dice que el sacramento del orden no existe. Él lo dijo. No es que es un instrumento del diablo. Y él era sacerdote y murió sacerdote, renegado, pero murió. Entonces, fue un instrumento del diablo cuando estaba bien. No es posible llegar a un compromiso en este punto, dice el cardenal, y sin embargo la Iglesia se intenta minimizar el sacerdocio ministerial, hablando siempre negativamente de los sacerdotes, de los abusadores, y que se someten a las mujeres, que castigan a los pecadores en el confesionario, hablando simplemente negativo. O sea que lo que también se quiere eliminar hasta cierto punto, o minimizar al menos los sacramentos. En este caso, lo que está hablando el cardenal, el sacramento de la confesión. Pero también hace una interrogación interesante. ¿Dónde está la pastoral de las vocaciones sacerdotales? Porque no hay un ambiente. Muchas diócesis tienen que sumar, vamos a decir, esfuerzos, y no solamente económicos, sino también personal, para poder atender esas nuevas vocaciones. En las diócesis hay muy pocos. ¿Cuántos? ¿5, 6, 7? Dependiendo del tamaño de la diócesis. Muchas diócesis apoyan o un solo seminario para 3, 4, 5 diócesis, 6 diócesis, para tener un número considerable de alumnos y también de personal educativo, docente. Entonces, es Jesús quien llama. Aclara muy bien el cardenal. Es Jesús quien llama, no el Papa, no los obispos, no los sacerdotes. Es Jesús, nuestro Señor, quien llama. Los sacerdotes son de Jesús, no del Papa, no de los obispos. Entonces, eso es lo que aclara. Y este ejemplo se refleja incluso en muchos obispos que aprenden de esto y gobiernan en sus diócesis contra los sacerdotes. Entonces, las vocaciones son bajas. El ambiente para crearlas, el ejemplo, ha preguntado a muchos sacerdotes activos. Bueno, todos son sacerdotes, una vez que son consagrados, activos o no activos, pero activos, les he preguntado por qué fuiste al seminario y quisiste ser sacerdote y te instruiste y fuiste ordenado. Uno, por el ejemplo familiar de sus padres, y otro, quizás no tanto por la influencia de los padres o el ejemplo, pero por el ejemplo de vida de su párroco. Entonces, esta es la gran diferencia. Por eso no tenemos vocaciones. No que es el llamar, nuestro Señor no llame a otros jóvenes. Y tenemos otras influencias también, ¿no? Modernas. Pero en fin, esta fue la reflexión del día de hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Y usted de todo esto qué opina?